El tiempo de vida del plástico, ¿es bueno, es malo? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Realmente ayudó, creció en esta pandemia? ¿Fueron los villanos? ¿Está afectando la naturaleza, pero es por un tema de conciencia social? ¿Qué van a hacer en los próximos años con el tema del plástico? ¿Y qué pasaría si desaparece el plástico el día de hoy? No se vayan, en este programa vamos a hablar de esto. Mundo Ejecutivo presenta. Amigos de Mundo Marketing, qué bueno que están con nosotros. Como cada semana es un placer tenerlos. La verdad es que es un programa que causa mucho interés, sobre todo por el tema del plástico. Hoy en día tengo un gran invitado. Estoy recibiendo a Aldimir Torres, quien es el presidente de ANIPAC. Hubo una reelección, lo eligieron como presidente de ANIPAC, y es porque se están haciendo bien las cosas en México. Y efectivamente hay una preocupación y una ocupación por estos cambios. ¿Qué es la ANIPAC? Es la Asociación Nacional de la Industria del Plástico. Como referencia, nada más para que tengan una idea, Aldimir, comentábamos antes de entrar a cámara, y es un tema que quiero arrancar con él. ¿Qué significa estar al frente de una asociación que enfrenta tantos conflictos, tantos problemas, y probablemente para muchos de ustedes en la mente tanta contaminación? Pero también hablábamos de salvar vidas durante esta pandemia. Entonces, para hablar de ese tema nos acompaña Aldimir y le quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenido, Aldimir. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, muy interesante el tema, porque yo creo que todos los mexicanos y no los mexicanos, a nivel mundial hemos satanizado el tema del uso del plástico en tanto a los residuos, pero jamás nos pusimos a pensar algo que comentaste antes de entrar a la entrevista, y quiero que me hables acerca de eso. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo se da esta reelección? ¿Cómo viene el tema de la conversación, no nada más con el gobierno, sino también con la sociedad? ¿Qué responsabilidad tiene? ¿Qué evolución ha tenido? ¿Qué afectaciones o qué beneficios tiene también para la sociedad mexicana? Cuéntanos un poco toda la industria. Yo creo que es súper interesante el papel que juegas hoy en día como presidente, ¿no? Gracias. Pregunta larga. Muy. Pero primero, ¿qué significa ser presidente de la ANIPAC? Implica varias cosas. Implica primero trabajo, implica responsabilidad, implica liderazgo, pero por sobre todo creo que implica una enorme conciencia. Hoy hablar de plásticos es hablar mal usualmente. Hoy es políticamente correcto cuando tú hablas mal del plástico. Y yo he dicho siempre que en este proceso que vivimos, el plástico no fue el héroe en la pandemia. Imagínate la pandemia sin el plástico, sin los respiradores que necesitábamos, sin los cubrebocas, sin las mamparas, sin las caretas. Es imposible, sin las bolsas para manejar la mensajería. No había forma. Pero a pesar de eso no lo veo yo como el héroe de la película. Pero también, de igual manera, tampoco lo veo como el villano que muchos ven en otras áreas. El plástico es un material maravilloso. Plásticos, viene el vocablo así, plásticos griego, que significa moldeable. Y el plástico se moldea a cada requerimiento que tú tienes, pero tiene un enorme pecado. Es barato. Y entonces lo usamos para todo. Estamos rodeados de plástico. Una ambientalista decía, estamos sobreplastificados. Pero creo que hemos sido nosotros irresponsables con el plástico. El plástico per se no puede ser irresponsable. El plástico per se no puede ser contaminante. Nosotros hemos dado un tratamiento, creo que irresponsable, al manejo del plástico. Y en consecuencia hemos exagerado el consumo del plástico. Y hacia allá tenemos que llevar la discusión. Yo te decía, hay dos temas que tenemos que tener en la agenda de manera permanente. Uno es el concepto de salud de la Tierra. Tenemos que cuidar este planeta que nos dieron a vivir y creo que no hemos sido muy responsables con él. Y segundo, hay que hablar del Día de la Tierra. Este concepto empezó en los 70s y significaba que después de ese día tú ponías en riesgo inventarios de las generaciones futuras. Cuando empezó esto en inicios de los 70s era el 30 de diciembre, entonces un día del año tú ya consumías inventarios de las generaciones futuras. Hoy el Día de la Tierra es el 26 de julio. Significa que vivimos como si tuviéramos 1.8 planetas disponibles. Y eso no es cierto. Y eso no tiene nada que ver con el plástico. Pero además el plástico pues tiene una situación delicada porque la gran parte del plástico proviene de materiales fósiles. Y es exactamente por esta razón que tenemos que migrar a un escenario distinto a lo que estamos viviendo. Hoy
tú, yo, estamos inmersos en un modelo económico lineal, es decir, consumimos, usamos, tiramos. Y eso trae un impacto doble. Acá afecta a los inventarios no renovables y allá afectas con basura. Entonces tenemos que empezar a cambiar el lenguaje. Tenemos que dejar de hablar de basura y empezar a hablar de residuos valorizables. Una gente como yo, cuando ve un producto de plástico en la basura, siempre lo he dicho, yo no veo basura, yo veo un producto muy caro en el lugar menos adecuado posible. Claro. Entonces, es por eso que tenemos que empezar a cambiar y el cambio radical que hoy estamos trabajando, no proponiendo, trabajando en el mundo, es migrar a un modelo circular. ¿A qué te refieres con un modelo circular? Queriendo entender esa parte y hablando de esta conciencia que ustedes están haciendo, ¿cómo vas a poder transformar, amigo? Y te lo digo de todo corazón. Ustedes han sido muy castigados en tanto a los costos. Los costos del plástico se han incrementado de verdad en una manera exorbitante, donde ustedes han sido los más castigados. ¿Por qué? Porque ustedes, a pesar que la materia prima les viene mucho más cara, ustedes no lo pueden vender mucho más caro. Les castigan porque tienen que ser reutilizables, les castigan porque tienen que ser renovables, les castigan porque tienen que invertir muchísimo en tecnología para eso, pero los costos que ustedes están entregando, yo creo que llevan 20 años de permanencia. ¿Cómo piensas hacer esta evolución para toda la asociación? ¿Cómo les puede ayudar esto? Y obviamente los beneficios que puede tener, ¿no? También. Bueno, eso no es un trabajo mío, tiene que ser un trabajo de todos. Y a la hora de todos hablo de los 3 elementos convergentes en esta responsabilidad. Tienes que hablar de la industria, invariablemente, levantamos la mano, aquí estamos, pero tiene que ir de la mano la autoridad y tiene que ir de la mano la sociedad. Eso no es un trabajo único. Y para ello, pues sí, estamos batallando mucho, cuestión de costos, nos exigen avances tecnológicos, sí, y por un lado nos reducen los presupuestos a los centros de investigación, estamos batallando mucho con los centros de investigación, los talentos están migrando a otros países porque aquí no hay ese tipo de desarrollos, a pesar de que hemos crecido en presencia automotriz, electrónica, tecnología de información en nuestro país, estamos muy lejos de los puntales a nivel tecnológico. Y la única manera como creemos que tenemos que hacerlo es migrar, como te decía, este concepto circular. ¿Y qué significa esto? Para que entendamos el contexto. En matemáticas, la figura más simple que existe es el triángulo. Tiene 3 lados. La figura más compleja y perfecta es el círculo. Tiene n lados. Un círculo no tiene salidas, no tiene entradas. Y así queremos que sea el inventario de los materiales plásticos. El que dure mucho un producto de plástico se convierte en una enorme bondad y ventaja porque podemos reinsertarlo al ciclo de manera permanente. ¿Y esto qué significa? Significa muchas R's. Significa reducir el volumen de plástico circulante que extraemos de fósiles. Significa rediseñar muchos productos. Las botellas, por ejemplo, seguramente tendrán que migrar a una tecnología donde la tapadera sea parte de la botella. Tenemos que rediseñar muchos productos. Hoy tú te impactas mucho con la publicidad, con etiquetas. Seguramente eso va a tener que cambiar para ser más sostenible. Tenemos que pensar en reusar muchos productos. Hay productos que pueden tener varios ciclos y explótalos. Y también tenemos que promover un mayor reciclaje. Y reciclaje significa que el material no llegue a la cuna final, sino que lo reinsertes permanentemente en el ciclo. Y la última R que es fundamental es la de responsabilidad. Entonces, cuando tú juntas estas R's complejas, obtienes un modelo circular que no es únicamente para plásticos. Esto aplica para metales, implica para papel, imagínate las baterías de litio famosas, ¿no? Tenemos que regresar a esa circularidad porque textualmente estamos agotando nuestro planeta. Pero cuando hablas, por ejemplo, de las nuevas generaciones, como bien dices, están satanizando el plástico. No uses las bolsas, no hagas esto. Y sin embargo, cuando viene la recolección de basura, te das cuenta que esta separación, esta reutilización, como decías, de parte del sector público, no tiene esa conciencia. Pero al sector privado se le exige. Pero quieren que se le ponga un aditamento adicional con un mayor costo para la industria del plástico. ¿Cómo van en esos temas? ¿Qué tanto ayudaría y cómo está la normatividad nacional e internacional para que todos asumen esta economía circular? Hoy estamos trabajando a nivel federal en 2 leyes. La Ley General
de Manejo de Residuos, la LGPGIR, y la Ley de Economía Circular. Ya pasó la parte del Senado y está ahora en la Cámara Baja. Y sucede que ya hay mayor sensibilidad. O sea, ya te das cuenta tú que no pedir popote no significa tu buena acción ecológica del día. Ya esto ya está pasando. Entender que lo uses, no lo tires, no lo requieres, no lo pidas. Entendemos que hoy el gran problema que tenemos que abordar es el consumo. México es el campeón latinoamericano generador de residuos per cápita, 1.16 kilogramos diario por persona, es muchísimo. Sí. Seguido por Argentina, Brasil, somos los campeones. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer a nivel bloque, a nivel país, a nivel planeta? Empezar a reducir el consumo o migrar a un consumo más responsable. Y eso trae como consecuencia esta situación circular. Por esa razón es que las autoridades, de la mano de la industria y de la sociedad, estamos trabajando en estas dos leyes. Esas dos leyes tendrán que permear a nivel federal, porque hoy tenemos un desorden, tenemos más de 250 iniciativas de ley. Hoy te cambias de calle y ya te dan bolsa en el supermercado, y eso se ha convertido en un desastre en nuestro país. Entonces, si logramos homologar a nivel federal, que todos hablemos el mismo lenguaje, que tengamos las mismas condiciones. Se acaban de cerrar hace una semana un supermercado aquí en el centro de la Ciudad de México porque dio una bolsa para una persona que no podía, una señora de edad avanzada, que no podía cargar sus cosas, y cerraron el supermercado. Entonces estamos enfrentando dobles discursos, dobles morales, y la única situación que tenemos que entender es que tú lo tienes, como bien lo dijiste, tenemos que regularlo y normalizarlo, y no es sino a través de un proceso legislativo técnico, soportable técnicamente, responsable y además inclusivo, como lo vamos a poder hacer. Aldimir, algo muy acertado que dijiste, Benjamín. No se trata de precisamente que no pidas o que no tengas algo de plástico. Yo te decía que me explicaras un poco qué pasaría si el día de hoy desaparece el plástico. Si ustedes están en casa, de verdad, hagan ese ejercicio. Volteen ahorita para todas partes del hogar y díganme cuántos artículos ven o creen que tienen plástico. Salgan a la calle y vean cuántos productos, cuántos artículos tienen plástico. ¿Qué pasaría si, satanizando de la forma que se está haciendo, si con esta mala información o desinformación, se terminara el plástico de un día para otro por esta normatividad, que le siguieran golpeando a los productores, dejando los costos más altos o los impuestos más altos, la no utilización de plástico, para que entendamos un poquito en qué tantas industrias participa el plástico, cómo ha salvado vidas en el tema de salud, como lo dijiste durante la pandemia, que tampoco es alabar, pero tampoco satanizar. Nos ayudó muchísimo y salvó muchas vidas en la pandemia, el tema de las caretas, el tema de lo que se utiliza los cables, el tema en el sector salud, que lo vemos seguramente y todos lo han visto. ¿Qué pasaría si se termina el plástico? Para que la gente tenga este parámetro. No va a pasar, pero imagínate un solo ejemplo. Imagínate ¿qué es lo que más se tira en el mundo? ¿Qué crees que es lo que más se tira en el mundo? Comida, orgánicos. Es lo que integra el 50% de residuos en el mundo. Y los plásticos en el alimento ayudan a extender la vida útil del alimento. En los embutidos, en las frituras, en todo lo que ves en el alto vacío, no sé, las carnes, cereales, alimentos para mascotas, todo tipo de alimento que tú te imagines que está empacado, el plástico incrementa la vida útil. Entonces, pues si lo quitamos, no significa que el metal o el papel o el vidrio sea malo, son muy buenos materiales, pero el plástico tiene muchísimas ventajas. Es mucho más seguro. Yo me siento más seguro que mi nieto tenga una botella de plástico en la mano que una botella de vidrio, ¿no? Y no significa que el vidrio sea malo, es un excelente material. La bolsa de plástico la puedes reusar N veces. Una bolsa de papel no la puedes usar más que un par de veces. Y no porque el papel sea mal material, sino porque tenemos ventajas sobre esa clase de aplicaciones. Entonces creo que evidentemente pensar que desapareciera sería regresar a 80 años en la historia, y no están las condiciones dadas en el mundo para regresar esos años. Los tiempos son diferentes. Imagínate el auto. Tu auto pesaba mucho más, requería más combustible, tenías menos seguridad. Hoy, las bolsas de aire, las fascias que absorben los impactos, te salvan la vida. El ser más ligero por componentes plásticos tienes un mejor desempeño. El auto eléctrico, la parte más sólida en componentes es el plástico. Y a la industria que vayas, telecomunicaciones, imagínate tu celular. ¿Cómo sería tu celular sin el plástico? ¿Cómo sería tu ropa? Porque la mayor parte de la ropa, no alcanza la lana
No me refiero a la lana del textil. Bueno, y ahorita ninguna de las dos lanas. Ninguna alcanza, pero hoy el poliéster es el que viste más en el mundo. Totalmente. Y no podríamos existir sin él. No, y fíjate, algo también que tenemos que platicar. En esta parte, porque tú tienes un compromiso más fuerte, ¿por qué y cómo sucede esta reelección de Aldimir? O sea, ¿cómo es que se conforma? ¿Hay una votación? ¿Cuáles van a ser los retos que vienen para ti de frente? Porque tienes una representación importante no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Esta comunicación, no quiero llamar enfrentamiento, sino esta alianza o esta cercanía que tienes que tener con el gobierno y con la sociedad para hacer conciencia social. ¿Cuáles son los retos que vienen para Aldimir ahorita como presidente? Vienen muchos retos. Primero porque además de reelegirme como presidente en la asociación, nos tocó cambiar un poco la estructura de la asociación. Antes tú llegabas a elegir en la asamblea al presidente, muchos no podían asistir, tú le dabas tu voto a un amigo, llegaba un amigo con 20 votos aquí, votaban por el presidente, era bastante retrógrada. El presidente tenía la posibilidad de poder firmar los cheques, era quien firmaba los cheques, entonces no es que hable mal de ninguno, pues no lo podría hacer, pero pues no se prestaba que el presidente podía meter mano, ¿no? Hoy cambiamos la estructura, entonces quien elige al presidente es la comisión ejecutiva, que conforma 9 vicepresidentes y 3 se reeligen cada año, eso le da agilidad y continuidad a la asociación. Me reeligieron nuevamente y eso implica un reto mayúsculo porque además una semana después de elegirme como presidente me eligieron también o a la NIPAC con mi representatividad como presidentes de Aliplast, que es Aliplast es la Asociación Latinoamericana de Industrias del Plástico. Entonces tenemos un doble compromiso. Y el reto más importante que tenemos enfrente, hablamos de 4 retos importantes. Uno es incrementar la presencia de transformadores en la asociación. Eso ha sido un reto permanente. 2, tenemos que hablar de seguridad. Hoy cuando sale un camión de plástico a cualquier lado, tenemos que sacar la Torá, el Corán y la Biblia. Alguno tiene que funcionar. Sí, claro. Porque en este país no estamos seguros. No tenemos seguridad. Tenemos que hablar de energía. Compararnos nada más con Texas, esa abismal diferencia que tenemos en costo energético. Es un reto importante que tenemos. Pero un reto mayúsculo es la parte ambiental. Y por eso organizamos en octubre en Lisboa el primer Global Summit para plásticos y México es uno de los 4 países líderes en su organización. Entonces hay muchos retos. Yo particularmente tengo un prisma diferente de la vida, vengo de un problema de salud muy delicado en el cual me decía que no podía seguir en ese planeta. Recibí una oportunidad de estar aquí, lo cual agradezco y eso me da mayor responsabilidad para hacer mejor las cosas. ¿Qué va a pasar con el tema y cómo vas a trabajar el tema de la reputación, que es otro gran reto? El tema de la comunicación, cómo nosotros los medios también podemos ayudar, porque yo creo que es un tema de concientizar y no satanizar, como bien lo decías, ¿no? ¿Cómo viene ese tema de reputación? ¿Cómo lo vas a trabajar? Es un reto muy grande, porque además somos productores, o sea, no olvidemos que somos de los países más importantes en el tema de fósiles, de nosotros, de consumos. ¿Qué va a pasar con el tema, con esa parte, amigo? Esa palabra es importante. Mi esposa siempre dice, cuida tu reputación. Y tenemos que cuidar la reputación. Los plásticos, tienes que empezar a cambiar el discurso. No puedes defender lo indefendible. Tú no puedes defender ya el popote en la nariz de la tortuga. No puedes defender las bolsas en el estómago de la ballena. No puedes defender el empaque de cerveza en el cuerpo de la tortuga. Tenemos que empezar a entender que tenemos que levantar la voz de manera distinta. Y primero entender que hay un problema serio a nivel mundial en contaminación y tenemos que sacar el pecho y levantar la cara para decir, aquí estamos para trabajar con la sociedad y con la autoridad. Entonces, creo que es la manera de cuidar el enfoque del prestigio, tú le llamabas diferente. Yo creo que la manera de cuidar esa reputación es haciendo eso, haciendo lo correcto. La industria del plástico entiende que no tienes que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas correctas. Y no porque antes no lo hubiéramos hecho, sino que el enfoque era distinto. Tú mismo te enfocabas en producir, en generar. Nunca pensabas que este planeta te iba a reclamar. Hoy tenemos que cambiar el discurso. Tenemos que entender perfectamente el concepto de sustentabilidad
y tienes que entender los 3 retos importantes: el reto social, el reto financiero y por supuesto el reto ambiental. Ahí está el asunto del prestigio. Pues mira, la verdad es que el tiempo de nosotros es breve. La verdad es que tenemos bastantes reproducciones, más de 3 millones de reproducciones en nuestro programa ya, y me gustaría mucho despedirme con esa parte y agradecer que estés aquí, Aldimir. Viene un reto muy importante, viene una participación de México frente de un planeta que ya lo está exigiendo, una sociedad que lo demanda, pero con una mala comunicación de parte de los medios y con una mala difusión. Me da muchísimo gusto tener un presidente coherente. Esa es la palabra, coherente. ¿Hablas del país o de la asociación? De la asociación. Ah, ok. No, es muchas cosas que podemos hablar del país, pero no coherencia. Pero el tema de la asociación y tener un presidente coherente que esté diciendo este tema de no podemos negar que los residuos lleguen al mar, pero no es un tema del fabricante de plástico o del que está haciendo los moldes, benjamines, que en donde terminan es porque la sociedad tiene que tener también un cambio y ustedes no pueden seguir teniendo esa comunicación. Claro. Esa coherencia te da una muy buena reputación. Muchísimas gracias por estar en el programa. Muchísimas felicidades por estos 60 años. Les deseo muchos más. Gracias por ese tema de reutilización y un replanteamiento del plástico, no una desaparición, porque definitivamente no podríamos vivir sin él hoy en día. Y la verdad es que te deseo la mejor y el mejor de los éxitos en esta representación en Lisboa. Estamos orgullosos de que un mexicano esté participando ahí. Y yo creo que tú, al frente de ANIPAC, vas a poder hacer muchas cosas, no nada más para tener una buena imagen de México frente a esta situación, sino un orgullo para todos los mexicanos que participes. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Un placer. Amigos, siempre. Esto es todo por mi parte. Mi nombre es Benjamín Fontaine y nos vemos en la próxima. Mundo Ejecutivo presentó